Muy buenos días, estimadas y estimados alumnos de preparatoria en línea V. Antes que nada, les doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo curso de pensamiento filosófico. Mi nombre es Jesús Fernando Sosa y seré su asesor en línea, quien los estará acompañando a lo largo de esta materia. Yo soy maestro en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Igualmente estoy estudiando el doctorado en esta misma casa de estudios y nada más me complace que poner a su disposición, a sus servicios, mi acompañamiento y mi guía en esta materia. Muy bien. Antes que nada, les quiero compartir un poco de las generalidades de lo que implica el curso de pensamiento filosófico, sobre todo porque me parece que es importante tener en cuenta que hoy en día estamos viviendo, pues, tiempos, sobre todo a nivel políticos y económicos y culturales, que exigen de nuestra parte una, un pensamiento que sea capaz de ser crítico frente a estas realidades. Tenemos una creciente desaceleración del progreso humano respecto a su moral, respecto al sentido de vida, respecto a las condiciones materiales que nos pueden y nos permiten también ser seres humanos plenos y felices, por lo que es importante tener en cuenta que debemos cada vez más ser críticos y reflexivos frente a la realidad que estamos habitando. En ese sentido, me parece que es importante tener en cuenta que la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato nos ofrece justamente con esta materia la posibilidad de acercarnos a temas reflexivos que nos ponen de frente a la capacidad y posibilidad de generar un pensamiento crítico por parte de nosotros. Y yo creo que ahí radica la importancia de entender qué significa tener un pensamiento filosófico. Tener un pensamiento filosófico no es una reducción al conocimiento de teorías, nombres, fechas específicas referente a la filosofía o personajes de la filosofía. Tener un pensamiento filosófico es usar como herramienta esas teorías que en algún momento alguien las desarrolló para que a partir de ellas nosotros podamos justamente desarrollar, desenvolver una actitud de crítica, de pensamiento crítico frente a la realidad. Voy a iniciar a compartir esta presentación que más allá de desarrollarnos conceptos, teorías, fechas, nombres, nos va a ir dando algunas pautas para ir entendiendo qué significa esto que ya les he llamado y que tiene como nombre la materia de pensamiento filosófico. Muy bien. Entonces, como venía yo comentándoles, es importante que reconozcamos que el pensamiento filosófico no se refiere a un pensamiento exterior a nosotros. El pensamiento filosófico es una capacidad que cada uno de nosotros como seres humanos podemos llegar a desarrollar. Es importante tener en cuenta que no todo, no toda reflexión en sí misma implica hacer filosofía o tener desarrollado un pensamiento filosófico. Todos tenemos la capacidad de pensar y reflexionar. Sin embargo,
Es importante tener en cuenta que el pensamiento filosófico implica la utilización de ciertos conceptos, ideas, métodos específicos que nos ayudan a desmontar y pensar de una manera muy particular el mundo y la realidad. ¿Ok? Entonces, de entrada, esa es nuestra primera tarea, reconocer que el pensamiento filosófico es una actitud de pensamiento particular frente al mundo que tenemos por delante. Damos casi siempre por sentado que el mundo está hecho naturalmente como es, que todo está ahí de manera espontánea y que así es y así será siempre. Sin embargo, la capacidad reflexiva que el pensamiento filosófico nos puede otorgar nos ayuda a darnos cuenta que lo que nosotros llamamos la realidad no es algo que haya nacido naturalmente o esté naturalmente por fuera de nosotros y que nosotros llegamos y nos insertamos en una realidad natural ya dada. el, el pensamiento filosófico nos ayuda a darnos cuenta que eso que llamamos realidad y que esto se entrelazará ya con el tema del bloque uno, lo que nosotros llamamos realidad a través del pensamiento filosófico nos ayuda a darnos cuenta que más bien eso que llamamos lo real es una construcción cultural, histórica, política, económica, que se ha venido construyendo a lo largo de la historia, no de manera natural y espontánea, sino a través de las formas, las decisiones, las voluntades que han intervenido para la construcción del mundo en el que nosotros estamos o llegamos a habitar. Entonces, no es que la realidad sea algo ya naturalmente determinado. Es algo que el ser humano va determinando a partir también de su pensamiento y de sus prácticas culturales, económicas, políticas que va desarrollando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si hoy vivimos en un mundo llamado capitalista, que es un sistema económico que rige el mundo, ese sistema capitalista no es algo natural, es algo que se ha construido, es algo, una forma de intercambio muy particular económico que determina la forma en la que nosotros concebimos, por ejemplo, hoy, la manera de llevar la vida del ser humano, que está superditada a el horario, al trabajo, al consumo, a la enfermedad que el propio sistema desarrolla para poder seguir subsistiendo. Hoy, por ejemplo, estamos habitando una epidemia de enfermedades psicológicas que repercuten a nivel físico del ser humano, pero que son resultado justamente de ese sistema que se ha construido. Hoy podemos ver, por ejemplo, personas que están rotas a nivel emocional porque se sienten incompletas, se sienten inconclusas, se sienten insuficientes frente a las exigencias que que el imperativo del éxito esperado dentro de este sistema pues no logran alcanzarlo, ¿no? Un éxito que está marcado por el ascenso social a través de la economía. Se nos pinta de manera muy fácil, por ejemplo, que hoy cada uno de nosotros podemos ser lo que queramos, podemos trabajar de lo que queramos, simplemente lo que se necesita es el esfuerzo, se necesita la dedicación y el tiempo para alcanzar nuestras metas económicas que siempre están superditadas al, a la intención de tener y acumular cada vez más. Sin embargo, la realidad choca frente a esa disposición que el sistema nos exige, porque nos damos cuenta
que muchas de las veces, y esto está documentado por estadística, la movilidad social no se mueve por más que el ser humano y por más que el sujeto o los individuos trabajen. El sujeto se puede llevar la vida trabajando y no poder alcanzar eso que el sistema le promete. Y no por falta de trabajo o no por falta de esfuerzo, sino por unas estructuras social y materiales que privilegia a quienes ya están de entrada encima de la pirámide. ¿Ok? Entonces, el individuo termina por frustrarse, termina por caer en depresión, por enfermarse a nivel físico. Hoy tenemos una epidemia en México de, ya saben, obesidad, de la vida sedentaria es parte de la realidad cotidiana de muchos trabajadores en México. Las enfermedades crónico-degenerativas que se avivan, se potencian a partir de la calidad y la forma de vida que el ser humano dentro de este sistema lleva, una forma de vida, por ejemplo, mal alimentada, porque no le da tiempo, porque no tiene a la mano la comida saludable. Muchas veces pensamos que es una cuestión únicamente de cambiar los hábitos, pero también es finalmente darnos cuenta que inclusive la propia publicidad que todo el tiempo nos bombardea, pues nos ofrece más bien lo que para el mercado le es conveniente que el sujeto consuma. ¿Y qué es eso que le es conveniente al mercado que el sujeto consuma? Pues no es la comida plenamente saludable, es la comida que es procesada, es la comida que las grandes corporaciones, que los grandes consorcios multinacionales, pues necesitan poner a la venta para seguir capturando y ganando millones cada año, llevándose encima la salud y la vida de los sujetos, y no de cualquier sujeto, sino de los sujetos que siempre están por debajo de la pirámide social. Por eso es importante darse cuenta a partir del pensamiento crítico filosófico que nos ofrece ciertas herramientas para pensar el mundo y la realidad, para darnos cuenta todo lo que se implica por detrás de las prácticas, las formas, la manera de ver el mundo, que muchas de las ocasiones nosotros damos como naturales y decimos, ok, es que me enfermé porque pues así es, porque así naturalmente uno se enferma cuando trabaja mucho y se esfuerza mucho, cuando no debería ser de esa manera, cuando podría ser posiblemente de otra forma. Sin embargo, el propio sistema nos limita a pensar que no hay otras formas, que no hay otras maneras, que así es y así deberá ser siempre. Entonces, el pensamiento filosófico, sobre todo, nos ayuda justamente a esto, a tomar una postura crítica frente a la realidad, ¿ok? Entonces, esa es una de los primeros acercamientos importantes que debemos tener en cuenta. Y fíjense que no les he hablado directamente de cuándo inició la filosofía, quién es considerado el padre directo del pensamiento filosófico, cuáles fueron las primeras ideas que se discutieron en Grecia hace más de 5000 años. No estamos redirigiendo la materia, este curso, a una especie únicamente de historia del pensamiento filosófico. Me parece que hoy en día eso es algo que uno puede, tomando un libro, buscando en internet, acercarse de manera directa, y más valioso es, al menos en este punto, en este instante, poder desarrollar una capacidad de pensamiento crítico filosófica, que es enfrentarnos al mundo desde otra mirada, desde una mirada más profunda, que ayude a desmontar
los mitos y las costumbres establecidas para ver qué hay o qué es lo que está en el fondo. Por eso es importante hacerse esta pregunta en algún momento. ¿Qué veo cuando veo el mundo? ¿Ok? Porque cuando uno ya ha desarrollado de cierta manera un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, filosófico, el mundo lo ve de manera distinta. Ya uno no ve simplemente algo que aparece y que naturalmente esa es su constitución inicial y final. Cuando uno ve el mundo ya desde una mirada filosófica, desde una mirada crítica y reflexiva, desde estos parámetros, uno ve un objeto y se pregunta cómo es que ese objeto llegó a ser ese objeto, cómo llegó a constituirse en ese objeto que ahora estoy observando. Y cuando hablo de objeto, no me refiero únicamente a una taza, a una escoba, a una piedra, me refiero a cuestiones, por ejemplo, como cuando veo a un partido político ganar las elecciones de su país. ¿Qué es lo que estamos viendo? No estamos viendo únicamente un candidato que habla bien, que promete cosas, que un pueblo y una gran cantidad de seguidores vota por él, que se lleva... hay todo un entramado por detrás de todo ese objeto de estudio o fenómeno que no se reduce únicamente a candidato y votantes. Se implica intereses económicos, intereses culturales, intereses políticos, de quiénes, desde cuándo, para qué, hacia dónde se dirige históricamente ese evento de ese candidato que ha ganado unas elecciones. Entonces, me parece importante reconocer esa primera parte, ¿no? O esta primera parte de ah, la mirada particular que el pensamiento filosófico nos ofrece para desarrollar una mirada distinta que nos haga ver el mundo de una manera más profunda. ¿Qué y quién conforma la realidad en la que vengo o en la que venimos a existir? Esta es una pregunta que justamente se enclava en el análisis de la mirada profunda que la filosofía nos ofrece y nos despierta en nosotros. Porque cuando hablo de qué y quién conforma la realidad en la que nosotros vivimos, me hace ir más allá de únicamente decir que la realidad la conforman personas y las cosas del mundo. No, hay toda una estructura invisible por detrás de nosotros que conforman esa realidad y esa forma particular de aquellos sujetos que aparecen en esta realidad. Es decir, la forma en la que yo vengo a este mundo va a distar mucho de la forma en la que otro sujeto u otra persona en otra parte del mundo llega también a la existencia. Imaginemos niños, dos niños, regresemos a la imagen de esta niña. Imaginemos dos niños que nacen al mismo tiempo en, en la ciudad y un niño que nace en el campo, ¿ok? Nacen de la misma forma natural, ¿no? Parto natural. Uno nace en el hospital y otro nace en su casa a través del conocimiento de una partera. Ya desde esa propia configuración estructural social en la que llegan al mundo, va a determinar diferentes formas de concebir la existencia. ¿Ok?
el desarrollo técnico, científico de la medicina que está potenciado a llevarse a cabo, sobre todo en las grandes ciudades, en las grandes urbes, donde el gran capital se mueve, a diferencia de una casa, de una choza en el campo, eh, en donde un niño nace de manera natural y recibido por una partera, de una u otra manera reestructura el suelo social, el suelo cultural que cada uno de esos niños va a tener para desarrollarse. Es decir, los sujetos venimos al mundo sí de manera natural, biológica, pero al momento de entrar ya en la existencia a partir del nacimiento, las formas culturales, sociales, políticas, económicas en las que vamos a nacer van a determinar mucho la forma en la que cada uno de estos sujetos observará el mundo, comprenderá el mundo y se desarrollará en el mundo, ¿ok? Entonces, no es verdad que todos vemos el mismo mundo. Cada uno de nosotros observamos la realidad, la vida, a partir de las condiciones estructurales invisibles que nos recibieron al momento de llegar a la existencia, ¿no? Entonces es importante por eso hacerse esta pregunta. Cuando yo veo el mundo, ¿qué veo? ¿Qué determinó en mi historia, en mi pasado, en este momento, la manera en la que yo observo la realidad? Y nadie nos preguntamos de entrada esta parte. Nadie se la pregunta, ¿no? Damos por sentado el mundo, damos por sentada la realidad, pero la realidad es que la realidad no es así, ¿no? El pensamiento filosófico tiene como estas, estos juegos de palabras que podrían ser redundantes, pero cuando uno les pone atención, son aclaradores, aclaran la realidad, ¿no? Una de las preguntas justamente fundamentales que se inscriben en el pensamiento filosófico es la pregunta por quiénes somos, qué es el ser humano, ¿ok? No se va a tratar de responder esta pregunta en un sentido puramente o plenamente objetivo. Esa pregunta que busca una respuesta puramente objetiva es una pregunta que nace, o son preguntas que nacen de las ciencias duras. Es decir, la pregunta que se podría hacer, por ejemplo, desde la biología, sí admitiría una respuesta concreta, una respuesta mm, objetiva y cerrada de lo que es un ser humano, que podría, por ejemplo, terminar definiendo al ser humano como un organismo vivo, racional, que habita el mundo. Y ese es un concepto, es una idea cerrada, porque todos somos organismos vivos, racionales, que habitamos el mundo, al menos el 90% de la población, eh, en cuestión racional. Racional como nosotros entendemos lo racional, porque, bueno, hay personas que tienen discapacidades que siguen siendo personas, que siguen siendo seres humanos, aunque no desarrollen esta capacidad racional como nosotros la entendemos. Por eso también, bueno, veremos a lo mejor más adelante lo importante que es el lenguaje que define.
el lenguaje que se utiliza para definir ciertas cosas y sobre todo para definir al ser humano. Y lo peligroso que es cuando una definición de ser humano intenta ser puramente objetiva, porque entonces lo que se salga de esa definición objetiva puede ser considerado no humano. Que ese fue el peligro, por ejemplo, o es el peligro que nos ha mostrado o demostrado la historia, que nos puede llevar a exterminar, eliminar a todas aquellas personas o sujetos que no entran dentro de la definición de humano que alguien estableció en determinado momento con ciertos intereses. Por ejemplo, los nazis, cuando determinan que está dentro de la definición de seres humanos, la determinan a partir de las características que ellos estipulan puede llamarse o se le puede llamar a un ser humano. Las características son arbitrarias y ese es el gran peligro, porque la arbitrariedad de las características la determina quien tiene cierto interés en defender algo o en obtener algo. La definición que dieron los alemanes de ser humano íntegro es la de el alemán ario, güero, ojos de color, rubios, una descripción puramente física, que para ellos determinaba superioridad biológica y superioridad racial frente a otras formas de vida humanas. Sin embargo, esa definición que la pusieron en papel para poder llevarla a la práctica y enseñarle a los niños quién era y quién no era un ser humano ario, pues les llevó a esas infancias, primeramente, a reconocerse superiores frente a otras formas físicas distintas de humanidad. Y a nivel político y de guerra y económico, les facilitó el camino para poder expulsar y exterminar a aquellos que consideraron no aptos para seguir siendo seres humanos o a quienes consideraron no seres humanos, como lo fue el pueblo judío en ese momento, los hombres negros y los homosexuales. Se les exterminó. Ah, y las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, importante, ¿no? De darnos cuenta que, por ejemplo, desde una mirada filosófica, la definición y la respuesta a la pregunta ¿por quiénes somos? Es una pregunta abierta siempre. No hay una definición concreta, porque justamente se corre ese peligro cuando hacemos definiciones lingüísticas, conceptuales, concretas y cerradas, estamos ya, por definición, excluyendo algo, excluyendo a alguien. Y ese es el gran peligro, al menos en la que el lenguaje, los conceptos utilizados desde instancias de poder pueden llegar a ser mal utilizados. Desde los parámetros filosóficos, la definición de ser humano es una pregunta constantemente abierta. No hay una definición en ese sentido de lo que es ser humano o de lo que implica ser humano
nos da ciertas pautas, nos da ciertas directrices, pero pautas y directrices que nunca están en cierta forma cerradas y definidas en una totalidad plena. Siempre están abiertas y actualizándose en todo momento, porque esa concepción de apertura y esa concepción de estar abierta la respuesta en todo momento puede seguir incluyendo a todo aquel o a todo aquella que, eh, que trae consigo nuevas características siempre. Hay un filósofo que se llama Emmanuel Levinas y Emmanuel Levinas criticó mucho el pensamiento occidental, porque justamente él decía, el pensamiento de Occidente siempre busca definir, y el peligro de la definición y la conceptualización no es cuando yo defino qué es un plato y qué es un vaso. El problema de la definición real entra en juego cuando yo defino qué es el ser humano y qué no es el ser humano, porque ahí es donde viene entonces, y devino todo el peligro y el mal que implicó el pensamiento político naturalista de el régimen nazi. Entonces, por eso es importante estas preguntas desde la mirada filosófica, porque entonces esto nos ayuda justamente a desmontar definiciones que pueden ser peligrosas y que siguen siendo peligrosas. La pregunta fundamental que también la filosofía se hace es ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Qué nos ha puesto en esta existencia? ¿Y por qué de esta manera de ponernos en la existencia? Hay creencias justamente que, bueno, nos ayudan a determinar en sentido simbólico cómo es que el ser humano ha llegado a este mundo. Pero es importante a veces también trascender la creencia, trascender los discursos religiosos, porque también desde las creencias y los discursos religiosos se puede caer en el peligro de que si el discurso religioso que explica quién es el ser humano, por ejemplo, desde una mirada eh, judeocristiana, o regresemos más bien a una mirada de judía, por ejemplo, bueno, el pueblo judío se sabe el pueblo elegido de Dios. Esa extensión pasó posteriormente al cristianismo, pero esa concepción de pueblo elegido implica la exclusión de aquellos que no son elegidos. Y no pasa nada si, bueno, me considero del pueblo elegido y convivo con aquellos que no son elegidos. El peligro está cuando me considero el pueblo elegido y me considero con la potestad de exterminar a aquellos que no han sido elegidos, que es lo que está pasando hoy con el pueblo palestino, que está siendo sometido, exterminado, aniquilado en un genocidio por parte de el Estado sionista de Israel. Hay una distinción y una diferencia entre el pueblo judío y Estado sionista. Lo podremos retomar en otra sesión, en otra charla. Pero importante justamente hacerse esta pregunta para poder determinar, a ver, sí, hay una explicación naturalista de dónde venimos, hay una explicación evolutiva que cada día más se va actualizando más, pero,
Pero a nivel cultural, a nivel social, es importante también hacerse esas preguntas, porque a nivel cultural y social hay ciertas determinaciones que nos hace eh, descubrir un origen que no se limita únicamente a lo evolutivo biológico, sino a la forma cultural de concebir la existencia. Entonces, importante esta pregunta y la pregunta de hacia dónde vamos, cuál es el destino del ser humano, en qué podemos tener esperanza. Decía un gran filósofo del momento ilustrado, el representante del momento ilustrado, que es Emmanuel Kant, decía, bueno, hay que preguntarse qué es lo que nos está permitido esperar. ¿Qué podemos esperar los seres humanos? ¿No? Kant remitía, y muchas de estas respuestas a esta pregunta de qué podemos esperar, siempre la esperanza está puesta en una trascendencia, en un mundo más allá, en un cielo, en un paraíso, porque la mayor parte de nuestra conciencia de mundo está superditada a la cultura religiosa en la que hemos nacido. Y la cultura religiosa en la que hemos nacido, que es, al menos aquí en México, la cultura cristiana, católica o cristianismo de cualquier denominación, pues es la idea de que el ser humano, bueno, es creación de Dios, este mundo es de tránsito y en algún momento tenemos que trascender a el paraíso o al infierno si te portaste mal, si cometiste muchos pecados. Y tomamos eso como la realidad. Y no está mal si uno cree en ello, porque finalmente la creencia es personal y la creencia que cada uno de nosotros tenemos nos da un sentido a nuestra existencia. El problema es cuando esa creencia me enemista, me pone en enemistad con el otro, cuando me hace sentirme más que el otro, cuando me hace ignorar, cuando me hace rechazar la creencia del otro. Entonces, es importante, por ejemplo, cuando hacemos esta pregunta, ¿hacia dónde vamos? Podamos aterrizarla a este mundo también. ¿Hacia dónde nos podemos dirigir? ¿Hacia dónde puede estar nuestra esperanza dentro de este mundo? ¿No? Muy bien. Estas preguntas, estas líneas iniciales sobre el pensamiento filosófico son con las que quiero iniciar este curso para poder entender justamente cuál es eh, el sumo, cuál es la profundidad del pensamiento filosófico en sí mismo, no como conocimiento de conceptos e ideas que uno tiene que aprender de memoria, sino la capacidad reflexiva que esos conceptos o esas ideas pueden desarrollar en nosotros para poder pensar el mundo, la realidad, de una cierta manera. Muy bien. En este primer bloque, déjenme tomar agua para irrigar la garganta. En este primer bloque hay una actividad que se llama el sueño. Es importante que de entrada ustedes siempre lean bien las instrucciones, porque la actividad del sueño lo que nos solicita en la instrucción es que narremos, escribamos un sueño que hayamos tenido, bueno, cuando dormimos, no una noche anterior, puede ser una noche anterior, pero un sueño que en algún momento ustedes
consideren significativo. Todos soñamos en algún momento, en alguna vez, mientras estamos dormidos. Y ese sueño, pues siempre tiene imágenes, tiene una secuencia, una historia, puede ser lógica o puede ser ilógica también, pero hay una secuencia, hay una historia, aunque no sea lógica, hay una historia. Ah, la importancia de esta actividad radica en la idea de que dentro del bloque hay un tema que nos aborda cómo percibimos la realidad. Hay una alteración o alteraciones de la realidad que pueden darse, por ejemplo, a través de sustancias, cuando uno está ebrio, cuando uno, bueno, no quiero decir drogado, ¿no? Pero cuando, si alguien en algún momento prueba una sustancia eh, alucinante, pues puede justamente eso, ver la realidad con ilusiones. Sin embargo, hay una alteración de la visión de la realidad natural, que es el sueño. Porque muchas veces en nuestros sueños parecen reales, parecen vívidos, parecen que estamos realmente aconteciendo algo en la realidad. Sin embargo, bueno, ese sueño eh, no representa la realidad tal cual es, sino más bien representa a través de imágenes simbólicas algunos aspectos de nuestra cotidianeidad o a nivel interno de nuestros miedos, de nuestras angustias, de nuestras felicidades también. Aquí lo importante, más allá de, espero que no se escuche, el repartidor de las tortillas al fondo. Aquí lo importante es que puedan aprender a hacer un análisis a través de conceptos, ¿ok? Esto en filosofía se llama ser hermenéutica, es decir, a descubrir el mensaje oculto o cuál es el mensaje que en este caso un sueño quiere darnos a entender o un sueño nos puede dar a entender si lo interpretamos. En la rúbrica de evaluación nos pide que hagamos esta interpretación hermenéutica de nuestro sueño a partir de 6 conceptos o 6 ideas. La primera de ellas son los 3 aspectos de la filosofía. O bueno, 3 aspectos de la filosofía, no digamos los tres, porque aspectos de la filosofía hay infinidad de aspectos de la filosofía. Digamos 3 aspectos de la filosofía, que son la búsqueda de respuestas, la búsqueda de conocimiento y la búsqueda de valores. Y después, 3 estados de la conciencia. La conciencia de objetos, conciencia de actos y conciencia de sí mismo. Por poner un ejemplo, imaginemos que este pequeño gato que está en la imagen está teniendo un sueño, ¿no? Un sueño en el cual él va por un bosque, va caminando y de repente, bueno, este gatito tiene pensamientos, tiene palabras dentro de él. Va caminando por el bosque y de repente se empieza a oscurecer y empieza a tener miedo, empieza a tener angustia, no sabe dónde está, se siente atrapado y empieza a correr. Y en el camino se encuentra a otro gatito que está atrapado en una jaula. Él se angustia, quiere correr, pero también se preocupa por ese gatito que está en la jaula y va
a la jaula y ve y trata la forma de sacarlo, pero no puede, se desespera y de repente empieza a escuchar que los árboles se empiezan a mover con un viento muy fuerte y de repente ya no está fuera de la jaula, sino ahora es él el que está fuera de la jaula y ve al otro gato que sale corriendo hacia otra dirección y él se queda ahora encerrado en la jaula. Pobre gatito está teniendo una pesadilla, ¿no? Lo estoy desarrollando al azar. Muchas veces, ¿quién no ha tenido a veces esos sueños o esas pesadillas que nos desesperan? Eh, eh, en todo este aspecto, en todo este aspecto del sueño que acabo de relatarles de este pobre gatito, se dieron todos estos conceptos de los que mencioné al principio, los tres aspectos de la filosofía: la búsqueda de conocimiento y de respuestas, el gatito que no sabe dónde está y por qué está ahí, y tratando de salir de ahí, está justamente buscando, busca, busca respuesta, busca conocimiento para poder salir de ahí. Ahí está la búsqueda de respuestas y conocimientos. La búsqueda de valores. El gatito se da cuenta que hay otro gato encerrado en la jaula, tiene la opción de irse, pero decide ayudar, a pesar del miedo, a pesar de la angustia, a pesar de la desesperación, va y ayuda al gato, ¿no? Ahí podemos ver solidaridad, ayuda, empatía. Los tres aspectos de la filosofía ahí se cumplen. La búsqueda, perdón, la conciencia de los objetos, todo lo que aparece en el sueño, los árboles, el camino, la jaula, el otro gato, conciencia de los objetos, es decir, eh, tiene la concepción de las cosas que aparecen en el sueño, la concepción del acto, la conciencia del acto, el gatito caminando por el camino, el gatito ayudando a el otro gato y el gato este, huyendo cuando ahora él es el que está atrapado, ¿no? Los actos que dentro del sueño se desarrollan y la conciencia de sí mismo, el gato sabiéndose él mismo dentro del sueño, desesperado, angustiado, asustado, descolocado. Ahí están los 6 conceptos de la rúbrica de evaluación, analizando el sueño que hemos relatado. Eso es lo que tenemos que escribir nosotros, describir nuestro sueño, qué fue lo que soñamos, de lo que nos acordemos del sueño, y después poner, yo lo haría de esa manera, estructurado, poner búsqueda de conocimiento, cuando en el sueño yo estaba tratando de descubrir qué era esto. Búsqueda de respuestas. Cuando dentro del sueño se me hizo intrigante el por qué estaba pasando esto. Búsqueda de valores. La acción que realicé para ayudar o para, no sé, lo que ustedes sueñen, para hacerme responsable de, no sé, conciencia de los objetos, en este caso el sueño del gato, los árboles, las piedras, el jaula, conciencia de del acto, de las acciones, cuando fui consciente en el sueño de que estaba haciendo esto, y conciencia de sí mismo, reconocer en el sueño la angustia, la felicidad, el enojo, el miedo
que yo, imaginemos que el gato está diciendo, ¿no? Que está contando, que tenía cuando vi al otro gatito encerrado, ¿no? Pobre gatito, yo espero que esté soñando con algo más ameno, comiendo, persiguiendo un ratoncito. Y ahora imaginemos el sueño del ratoncito, ¿no? No, esos a grandes rasgos lo que nosotros tendríamos que desarrollar en la actividad del sueño. Muy bien, pues por mi parte sería todo para esta primera sesión. Yo sé y comprendo que tienen trabajo, actividades, que les es posible muchas de las veces entrar a plataforma ya por las noches o los fines de semana. Por lo tanto, una de las noblezas que tiene esta modalidad virtual de la Universidad de Guanajuato es que estas sesiones se graban para que ustedes de manera tranquila posteriormente puedan observarla y enterarse, ¿no? De qué van los temas y más o menos cómo montar sus actividades. Entonces, eh, por mi parte, esta sería la primera sesión síncrona. La estaré subiendo a YouTube, la pongo, la liga en la plataforma, en mensajerías, para que puedan verla. Ha sido un gusto para mí realmente compartir esta primera sesión, estos primeros temas que nos ayudarán a entender el por qué es importante una materia como esta de pensamiento filosófico. Nos vemos la siguiente sesión. Yo estaré publicando la siguiente semana el día que tendremos la sesión síncrona, que si no hay problema para todos, posiblemente sea el próximo viernes. Dejo de compartir pantalla. Ah, ay, dejar de compartir. Muy bien. Y detener la grabación. Hasta luego.